Bueno, mi nombre es Juan Carlos Fique. En este momento voy a darle desarrollo al taller de antropología. Se basa en tres preguntas. A partir de la lectura explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Entonces, de acuerdo a lo leído en el texto, puedo definir como que es un contacto constante de primera mano, donde lo que prima es el intercambio de características culturales. También el texto nos dice que esto se puede dar, o hay dos formas de que se dé, una forma pacífica, ¿cierto? Y la otra forma violenta. En digamos que un ejemplo puede ser para cada una de estas formas, es que, digamos, en la pacífica podemos tener el tema de globalización, donde hay un intercambio, no sea de tecnología, ejemplo, ¿sí? En pro del desarrollo de algo. Entonces es un intercambio que lo permite la cultura en sí, ¿sí? De una manera violenta es, digamos, lo que fue en el pasado, la, la, la conquista, ¿cierto?, de los antiguos pueblos indígenas, donde, bueno, como digo, entraron con la fuerza y cambiaron, digamos, sus costumbres religiosas, sus costumbres sociales y políticas, ¿sí? También el texto nos cita un ejemplo, para ser más claros, y es donde nos dice que existía unas comunidades de habla inglesa donde desarrollaron como un sistema de comunicación para poder comercializar entre ellos, ¿sí? Entonces lo que podemos ver acá es que este intercambio cultural se da entre dos culturas, ¿sí? Pero no es que se vuelvan una única, sino que las dos tienen rasgos o costumbres que comparten, pero cada cual sigue conservando su única cultura, ¿sí? Bueno, dice que qué procesos pueden seguir el contacto interétnico. Entonces pues serían procesos de, no sé, de acuerdo al texto, ¿no? Dice que de destrucción, dominación, resistencia, sobrevivencia. Entonces aquí, como vemos las formas de diferentes tipos de aculturización, ¿sí? Lo que yo expliqué ya anteriormente. La siguiente pregunta nos dice que explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturización de un pueblo. Entonces vuelvo y retomo el ejemplo de los antiguos colonizadores, donde ellos permitieron, digamos, la llegada de misioneros, ¿sí? Y estos comenzaron a evangelizar los pueblos. Entonces, acá se da una muestra de, digamos, de fuerza, porque digamos que los indígenas que no permitían este cambio en sus costumbres, sus religiones, pues sufrían las consecuencias básicamente, ¿sí? Entonces, aún hoy en día hay pueblos en el mundo donde todavía llegan como a evangelizar, ¿sí? A pesar de que todavía se tienen dioses distintos, ¿sí? Vas por ese lado. Eh, la otra manera que nos dice acá es proyectos de desarrollo, pues básicamente la misma tecnología, ¿sí? Que nos permite mejorar o ser, sí, mejorar una comunidad. Entonces pues se permite traer distintos procesos. Otro ejemplo que voy a dar para aclarar más este punto es por lo menos esta adaptación en las empresas, en la producción, ¿sí? Digamos, en Japón ellos tienen un sistema de producción que les llaman, bueno, tiene varias pautas, ¿sí? Entonces ellos usan, voy a explicar rápidamente, es un tema bastante largo, pero lo voy a explicar lo más resumido posible. Entonces temas de 5S, le llaman ya pokayokes y jidokas, y todas estas cosas se aplican últimamente en las fábricas o en la industria colombiana, ¿sí? Esto lo que quiere decir, ellos, digamos lo que yo les hablaba, esto de pokayokes que les dominan allá, ¿sí? Es un ejemplo. Eh, la idea es que tenga o hacer o crear una herramienta que en una producción solamente le permite hacerlo de cierta manera, ¿sí? O sea, no hay derecho al error, ¿sí? Digamos, el ejemplo de esto es básicamente
un enchufe, ¿sí? Que un enchufe solamente se puede meter de una manera, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que enfocan eso, en donde la producción no haya tanto error. Entonces, esto es una aculturación, perdón, porque traemos procesos que a ellos les funcionan, ¿cierto? Y lo aplicamos a, pues a la industria colombiana, sí, a la industria colombiana. Lo mismo, ellos son muy organizados, entonces ahí está también el tema de los que le comentaba de las que le llaman las 5S, donde son varias pautas para permitir la organización de la industria como tal, ¿sí? En resumidas cuentas. Bueno, y por último dice, según el contenido de la lectura debe buscar en internet un caso que cuenta un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumental porque implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Bueno, después de tanto buscar, pues fue un tema complicado, pero sí vi que somos bueno, sí, es un país rico en culturas, se hablan más de 64 lenguas nativas, ¿sí? Eh, sí está el tema de la globalización, de las tecnologías, ¿sí? Porque ellos también adaptan muchas cosas que ven en la sociedad y pues ellos han venido transformando eso. Pero creo que el ejemplo más claro es la infiltración armada de los grupos armados. Eso sí es lo que puede tender a desaparecer, o sea, que es, sí, tiende a desaparecer estas culturas, ¿sí? Porque ellos lo hacen con diferentes motivos, digamos, no sé, para reclutar los niños o para sembrar cultivos ilícitos. Esto lo que obliga es el desplazamiento de estos nativos, ¿sí? Entonces, pues disminuye su número, al disminuir su número, pues no hay quien conserve pues esta lengua. De hecho, ya hay una ley o ya el gobierno está preocupado por este tema y esto ya creo que es lo presentaron a las Naciones Unidas. Creo que es en el 2010, hay una ley por ahí que trata de protegerlos y están mostrándole que pues están desapareciendo y que hay grupos en alto riesgo por esta razón, por los grupos armados, como les comentaba. Porque claro, ellos vienen a es simplemente hacer lo suyo a la fuerza y no respetan, digamos, sus derechos como tal y pues obligan a eso, a desaparecer las culturas. Entonces, pues básicamente eso es lo que quería expresar en este video. Pues agradezco mucho la atención, espero haber sido un poco claro con mis ejemplos y pues muchas gracias.